Hola, buenas noches. Quisiera agradecer al Ayuntamiento de Daimiel y al Museo Comarcal la invitación a participar en estas jornadas de historia que ya alcanzan su cuarta edición. Por supuesto, agradecer a todos ustedes, a todos vosotros, vuestra asistencia a esta ponencia de tan enigmático título que da la impresión de anunciar un tema que me atrevería a calificar de inédito y alejado por completo de la historia local, cuando comprobaremos que sucede todo lo contrario y que héroes clásicos como Ulises es probable que se hallen más cerca de nosotros que nuestro idolatrado Don Quijote. La creación humana de mitos y leyendas que conforman realidades culturales complejas han sido objeto de los estudios de destacados investigadores bajo diferentes aspectos. Las sirenas han sido uno de los monstruos o seres fantásticos que más admiración han causado, siendo precisamente su capacidad para encantar y para seducir a los hombres a través de la belleza y del arte la que ha propiciado su atemporalidad y pervivencia en el tiempo y en la memoria colectiva. El ideal de mujer inalcanzable, compartido con otros mitos como Nereidas, Ondinas, Náyades, etcétera, tenida como fusión de prototipos orientales y nórdicos, ha convertido a los referentes femeninos, bajo las más diversas formas y expresiones, en el anhelo deseado, aun cuando oculta pérfidas sorpresas que trascienden la apariencia del ser híbrido, con independencia de su génesis real o inventada. Los orígenes legendarios de las sirenas se suelen establecer en torno al mito de Ulises. De regreso de Ítaca, después de la guerra de Troya, Ulises atravesará la isla de las sirenas, pero para prevenir sus cánticos, el héroe derretirá cera para tapar los oídos de los marineros y para ello ordenó que le atasen al mástil. Cuando las sirenas advirtieron la presencia de la nave, comenzaron a entonar una dulce melodía que fue incapaz de resistir el deseo de Ulises por atraerse. Los marineros, con los oídos tapados, no escucharon las sirenas, pero Ulises quería escucharlas y, para no sentirse atraído, no logró sujetarse del mástil. Ulises quería escuchar el cántico de las sirenas para saborear la sabiduría que entre sus notas albergaba. Las sirenas eran temidas entonces porque conducían a los barcos hacia los acantilados y devoraban y desgarraban a los navegantes. Bajo el Imperio Romano se las confundió con otros seres marinos, como los tritones o las tritonisas, que constituían su referente, y con las nereidas como acompañantes menores. Otros extremos también la relacionan con terribles demonios marinos como la Gorgona, la Escila y Melusina. Aun cuando la tradición homérica carezca de descripciones físicas, la cualidad del canto propia de los pájaros llevó al mundo clásico a imaginarlas con cuerpo de ave y cabeza de mujer, siendo la fisonomía básica más recurrida, creando una iconografía cercana a las pavorosas mujeres aladas o arpías. Hacia los siglos VII, VIII, ya se representaban las sirenas con forma mixta de mujer pez, donde además de su apariencia destacaba su atractivo físico y su carácter seductor. Los cambios y confusiones en su fisonomía, condición, cualidades que se despliegan durante esta época contribuyen a cierto éxito en la representación de la mujer pez. La iconografía de la mujer ave se puede confundir con las arpías, que la tradición medieval tratará sin éxito de disociar, creando un estado de confusión que se ha mantenido hasta la actualidad y que tiene su reflejo en el lenguaje. Por ejemplo, en español se distingue arpía y sirena, pero en inglés, por ejemplo, el término sirena no describe exactamente la sirena que nosotros entendemos como tal, sino que acude a un galicismo que es mermaid, es decir, una palabra francesa. La transmutación de estos seres se presenta muy compleja, porque el mito o los mitos de las sirenas se repiten en numerosos relatos a lo largo del planeta. A partir de la mitología griega,
el occidente cristiano reconvierte el bestiario legendario y lo adapta a un nuevo escenario social, con la fusión de leyendas irlandesas, germánicas, nórdicas, hasta crear un modelo de sirena cuya única relación con el original griego apenas supera el límite léxico. Desde el siglo XII, por ejemplo, florecieron en Europa numerosos focos intelectuales donde la Iglesia participó activamente a través de los escritorios de los monasterios, contribuyendo a la asimilación artística de numerosos elementos de la iconografía clásica, alcanzando un tono moralizante que no se limitó a la arquitectura, sino que abarcó otros ámbitos espaciales. Las divinidades mitológicas recogían los vicios y la depravación de la sociedad de la época, abundando las representaciones monstruosas tanto en la literatura como en la escultura y en la pintura en el transcurso de los siglos XII al XIV. La presencia del monstruo va a ser constante. Suponía una antítesis del hombre, pero no siempre simbolizaban taras, defectos, ni siquiera la personificación del mal, sino que respondían a una concepción dual del mundo que el hombre medieval tenía y que inventó un universo donde existían lúdica y amigablemente una visión profana con otra sacra, en un equilibrio inestable acorde con los convulsos tiempos que se vivían. Algunos monstruos se convirtieron en criaturas relativamente sencillas. Es el caso de los esciápodos, que son los hombres con un pie o con una pierna, o los arismaspos, que son los hombres con un solo ojo, casi familiares en el imaginario medieval, popularizándose en los libros de bestiarios. Los monstruos híbridos presentaban una variedad insólita, aun a pesar de que muchos de ellos tenían un origen en el bestiario clásico, caso de los centauros, cinocéfalos y también de las sirenas. Una buena parte de ellos se engendró en la imaginación de los escritores y de los copistas, quienes a través de sencillas descripciones visualizaban en el lector la imagen del monstruo y del ser fantástico, como el contrincante ideal de las luchas constantes entre el bien y el mal. La iconografía de las sirenas que alcanzó mayor éxito se refería a las mujeres con las extremidades piciformes, es decir, a la mujer pez. Dentro de este grupo existen dos tipos estilísticos, las de cola bífida y las de cola única. La tipología de las sirenas de doble cola es muy variada. Actitud, tratamiento del cabello, senos, manos, anatomía, soporte. No obstante, son las sirenas de cola única las que mejor se aproximan al ideal femenino de belleza que desembocaría en el arte gótico. Por regla general, se trata de representaciones de tratamiento naturalista, con hermosos rostros y acicalados cabellos. En ocasiones sostienen instrumentos musicales o aparecen peinándose como expresión de sensualidad y erotismo, que ponen en duda la presunción de fealdad de los monstruos y seres fantásticos por la naturaleza de su condición. Desde comienzos del siglo XIV, el componente erótico va alcanzando mayor éxito. Las representaciones más numerosas son las que muestran a la sirena sujetando un espejo y un peine con cada mano, sin olvidar otros atributos como las escamas del pescado. El pez y el espejo eran los símbolos de la prostitución. El espejo, en solitario, constituía un objeto mágico que servía para contemplar la muerte, pero también para adorar al diablo. En este caso, la confusión que existe en las representaciones de la sirena la podemos observar en este capitel, donde encontramos por un lado a la sirena como mujer pez y por otro lado encontramos a la arpía como mujer ave. Estos temores propios del hombre medieval solo se expresan en un sentido y con una sola víctima, que es la mujer, quien en su forma más monstruosa todavía se convertirá en bruja. Entre las teorías que buscan determinar el origen histórico de la ciudad de Daimiel, cobra especial interés la hipótesis que la relaciona con el asentamiento romano de Laminio, capital del Ager o del campo lamiltano. Etimológicamente, Laminio significa algo similar a ciudad de los lagos o de los pantanos. Asimismo, se mantiene que el actual nombre de Daimiel puede ser una corrupción fonética del término Laminio.
A falta de las pruebas de registro arqueológico, esta teoría se mantiene por referencias etimológicas, que son las mismas que nos acercan al mito de las lamias. Las lamias eran seres más o menos monstruosos dependiendo del lugar. Mantienen una versión menos violenta que las identifica no tanto con las sirenas, sino con mujeres extraordinariamente sensibles, amables y bellas, que acostumbraban a vivir en cuevas, en simas, pero siempre peinándose con cepillos dorados sin descanso para cuidar sus largas cabelleras. Las lamias tendrán un componente hídrico importante, asociándolas con ríos, fuentes, lagos, pudiendo afirmar que son el equivalente en el interior a las sirenas marinas. Pero las imágenes monstruosas favorecen mejor que otras representaciones con mayor disparidad de valoraciones y también de significados, cuyas interpretaciones dependen en gran medida de las coordenadas culturales vigentes en cada momento y de la posibilidad de acceder a ellas. En este sentido, las representaciones de seres fantásticos en la comarca de La Mancha son escasas. Por ello, el capitel de Aimieleño constituye una fenomenal excepción. Al elevar la vista, coronando una de las columnas adosadas al grueso pilar de la nave central de la iglesia de Santa María la Mayor de Daimiel, nos sorprende una sirena representada como mujer pez. Su imagen puede pasar desapercibida debido a la altura a la que se encuentra, pero su orientación hacia el sur favorece la iluminación, precisamente a través de la llamada Puerta del Sol. Y dado que se halla situada en la nave central, todos los creyentes pueden visualizarla asimilando el mensaje que busca transmitir, superando con ello las funciones meramente decorativas consignadas desde el Renacimiento. En la imagen que tienen actualmente reproducimos el capitel presente en la primera planta de este museo. Es decir, si subimos arriba nos encontramos con una reproducción a escala 1:1 del capitel de Santa María. No conviene olvidar que el monstruo es producto de la tierra que lo sostiene. A falta de nuevos criterios, la inclusión de una talla en el interior de la casa de Dios, podemos interpretarla como la presencia constante de la tentación, encarnada en una figura femenina cuyos encantos nos seducen para luego contrariarnos. Son los conocidos cantos de sirena, que nos atraen con caprichosas promesas para luego conducirnos a la perdición. Los cantos de sirena simbolizan las tentaciones que nos apartan de la navegación, del camino de la vida, impidiendo la evolución del espíritu y el alcance de las metas personales. La sensualidad de la factura viene remarcada por los largos y peinados cabellos que ocultan el torso, dejando únicamente a la vista los senos, pequeños y altos, que sobresalen del pecho y que enfatizan el simbolismo erótico que encontramos en la iconografía del siglo XV. En la siguiente imagen, pueden observar el tamaño real del capitel a partir de unas cuadrículas de 10 por 10 centímetros. En el lado derecho sostiene un espejo, objeto mágico que, como hemos dicho, servía para contemplar la muerte, pero también como símbolo de prostitución. El lateral izquierdo es el que se presenta más enigmático. Con la mano izquierda sostiene lo que se interpreta como un libro. Sin embargo, si permutamos el objeto por un cepillo o por un peine, encontraríamos equilibrio en el estilismo. Este supuesto libro carece de inscripciones que nos aporten alguna pista y se presenta muy poco elaborado, tosco, con respecto al espejo de mejor terminación, abriendo el camino a múltiples interpretaciones, entre ellas la asociada a Ulises y a su búsqueda de la sabiduría al escuchar tan eruditos cánticos de las sirenas. No sé si se habrán dado cuenta, pero en las dos imágenes anteriores se apreciaba la representación de la cola, es decir, que correspondería al tipo de sirena de doble cola, que de paso nos anuncian la imposibilidad física de satisfacer cualquier tipo de unión carnal,
nueva muestra del engaño femenino a través del físico. Esta vez cambiamos de escenario y nos ubicamos en la conocida y amenazada venta de Borondo. Y aprovechando la ocasión, pues me gustaría reivindicar un compromiso serio de las autoridades que permita su conservación. La puerta de entrada de la venta de Borondo se halla decorada con un friso incompleto de flores y 2 ménsulas. Si nos fijamos en la ménsula de la izquierda, por excesivo desgaste de su pareja en la derecha, observamos una cabeza humana con una boca con evidente tono de disgusto y unas alas abiertas que, junto a unas garras, sugieren la fisonomía de una mujer ave, es decir, de una arpía. La evidente desconexión estilística y simbólica de la portada con el conjunto de la construcción sugiere que estos elementos proceden de otro lugar, posiblemente de la desaparecida ermita de la Virgen de Ureña, donde formarían parte de un mensaje críptico perdido. El simbolismo representado por la voluptuosidad, por las arpías, análogamente con las lamias y con las sirenas, todavía provoca diferentes interpretaciones entre los estudiosos. Es posible que los seres fantásticos se desplegasen para despertar los sentidos, caracterizando los espacios que los acogían. Pero el simbolismo que representan resulta incómodamente entendible para el pueblo lego e incluso para nosotros. La simbólica presencia de una sirena y unas arpías en templos cristianos de la mitad meridional peninsular, alejados de influjos litorales, constituye una generosa muestra del sentir de la sociedad del momento, de tradiciones paganas recogidas en la recreación artística de la mitología en entornos sacralizados como escaparate de la moral y las creencias que se busca enseñar y transmitir. Entre las conclusiones, hablamos de sincretismo cristiano medieval, resultado del intento de la religión de conciliar doctrinas distintas que guardan cierta coherencia y que alcanzará su máxima expresión con el éxito de los bestiarios y las enseñanzas argumentadas con los llamados cantos de sirena. La diversidad biológica manchega viene acentuada por la presencia del agua en sus múltiples expresiones: lagunas, fuentes, ojos, cauces fluviales, superficiales, ocultos, pozos. En plena llanura, la presencia del agua adquiere un matiz mágico, milagroso e incluso sobrenatural. En este sentido, el curanterismo o la hechicería, que se han mantenido latentes en la localidad a lo largo de los siglos, sin aparentes razones de peso, nos mueve a ir más allá y considerar que la supuesta tradición oscurantista quizá proceda de leyendas o mitos más antiguos, directamente asociados con la importancia y trascendencia del líquido elemento desde hace al menos 4.000 años. Muchas gracias.